Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Am, bueno, chicos, el tema de hoy es terapia transfusional, ¿ya? Es un tema interesante y pues igual que ustedes lo van a aplicar en toda la carrera, ¿no? La terapia transfusional es algo que todo médico tiene que saber manejarlo adecuadamente y la forma más fácil de que ustedes puedan diagnosticarla o decir que necesitan una transfusión sanguínea de su paciente, pues es mediante la clínica antes que los laboratorios. Obviamente que tienen que tener un laboratorio para dar la certeza, para pedir un paquete de sangre, concentrado de plaquetas, algún derivado. Pero la clínica es muy importante, como pueden ver en la presentación, pues nos muestra claramente en las imágenes cómo se ve un paciente anémico, tanto en sus conjuntivas, como se ve en las palmas de las manos, en la lengua, que a diferencia de un paciente normal. Es bien importante saber las características que tiene la sangre, los componentes que nosotros ya sabemos por fisiología, cómo está compuesta la sangre, ¿verdad? Entonces, para llegar a un grado como ustedes están viendo en las imágenes, tener esas mucosas tan pálidas, pues calculamos más o menos que deben estar con una hemoglobina de un 6 gramos de cilitro más o menos, ¿ya? ¿Qué es importante saber? ¿Ya? Que la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno, como ustedes ya estaban viendo en la imagen, ¿no? El glóbulo rojo transporta oxígeno, ¿no ve? En sí, el glóbulo rojo lleva la hemoglobina lleva el oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina se encuentra muy baja, la mortalidad aumenta. Como ustedes pueden ver ahí, estamos dando un ejemplo claro de la hemoglobina con relación a la mortalidad. Si la hemoglobina está de 7.1 a 8, pues la mortalidad aumenta a 0.9, ¿ya? A diferencia de un paciente que está con 10 de hemoglobina, 11, 12, ¿no? Mientras más baja, la mortalidad llega a ser más crítica, es decir, puede llegar a fallecer el paciente por grados de hipoxia. Como ya sabíamos, los glóbulos rojos mediante la hemoglobina transportan oxígeno y si no llega oxígeno a los órganos diana, produce hipoxia, daño neurológico principalmente, que es un órgano diana muy importante que requiere gran cantidad de oxígeno, al igual que el riñón y demás órganos diana, ¿no? Antes de seguir hablando, mencionaremos algo sobre la historia, cómo ha surgido o a quién se le ha ocurrido transfundir sangre de persona a persona, ¿no? Antiguamente, como ustedes pueden ver en las imágenes, pues se transfundía sangre incluso de animal a persona que iban bien, pero iban bien por unas horas y después la persona fallecía, ¿no? Después le han dicho mejor transfundiremos de persona a persona y pues ha ido bien, pero en algunos casos iba mal, habían ido apareciendo los grupos sanguíneos y demás, ¿ya? Entonces recordamos primero a William Harvey en 1628, que es el primero que descubre la circulación de la sangre, o sea, cómo está compuesto, cómo funciona la bomba, que es el corazón, ¿no? Y al poco tiempo, ya en 1666, Richard Lovers dice lo que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué no transfundimos la sangre de un animal a un ser humano? Como les decía, iba bien, pero por horas y después fallecía. ¿Ya? Pero la primera transfusión sanguínea de persona a persona ha sido realizado mediante unos franceses, ¿ya? En el 15 de junio de 1667, que se llama Jean Batzer y Denis, ¿ya? Ellos han decidido hacer esa transfusión de persona a persona que ha ido muy bien, pero como les decía, había casos que sí les resultaba excelente, se compensaba a su paciente, estaba mejor y salía de esa anemia o ese sangrado que tenía, o otras veces fallecía. ¿Ya? Pero bueno, al poco tiempo, una de las primeras transfusiones, igual que se recuerda de humano a humano, ha sido realizado por un obstetra inglés, que es James Bull. En 1818, él es el que ha manejado la primera hemorragia posparto, ¿ya? Entonces es igual reconocido. Y posteriormente, en 1900, es Karen Lancer quien ha dicho ya, hay muertes porque no, la sangre no está igual para todos. Cada persona tiene grupos sanguíneos diferentes, ¿ya?
Recordando un poquito lo que ya hemos llevado en fisiología, en generalidades, incluso histología, pues la sangre está compuesto por tres principales elementos, ¿no? Que son las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, demás. Y como ustedes saben, el plasma equivale casi el 55% del total de la sangre. Entonces es un elemento muy importante. ¿Qué podemos decir? A ver, que las plaquetas son muy importantes para la coagulación, ¿ya? Entonces, si las plaquetas están bajas, que también se conocen las plaquetas como trombocitos, va a producir en estos pacientes coagulopatías, ¿no? Si se encuentran bajas las plaquetas. Si hablamos de glóbulos rojos, pues podemos mencionar que los glóbulos rojos, pues transportan, como hemos mencionado, oxígeno, que estos glóbulos rojos tienen un gran porcentaje igual en la sangre, alrededor de los glóbulos, a diferencia de los glóbulos blancos, que están alrededor más o menos de 35 billones de células en el organismo, tiene casi 2,4 millones de células, ¿no? Que se van generando en el transcurso en segundo a segundo, o sea, tienen una vida muy corta de 120 días, cosas que ustedes ya lo saben y lo saben reconocer. ¿Ya? De los glóbulos blancos, que son nuestros soldados del cuerpo, que están a la defensa en infecciones, que estas células son vitales ya que están, como les decía, son los soldados del cuerpo y actúa principalmente en el sistema inmunitario. Entonces, eh, cada órgano, cada célula tiene una función determinada en el cuerpo y de los glóbulos blancos es una función muy importante, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que los glóbulos rojos transportan oxígeno y ayudan a eliminar desechos, que los glóbulos blancos ayudan al cuerpo contra infecciones y demás, ¿ya? Y que las plaquetas ayudarían en la coagulación. Pero aparte de todo esto, es importante mencionar que no solamente está compuesto por esto, la sangre, también dentro de la sangre, es importante mencionar que tenemos hormonas, tenemos grasas, hidratos de carbono, proteína, gases, etcétera, ¿ya? Y que generalmente se originan en la médula ósea. Ahora, hablando sobre las transfusiones sanguíneas, ¿qué es importante mencionar? Que las transfusiones sanguíneas en sí, como definición, podemos decir que es el reemplazo de la sangre perdida que tiene cada persona, ¿ya? Ya sea por anemia, puede ser por una hemorragia activa. Entonces existe pérdida sanguínea que tiene que ser repuesta dependiendo del valor que tenga de hemoglobina o hematocrito para poder decidir realizar una transfusión, ¿ya? Y esto es principalmente, ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos que exista hipoxia, como les decía, en los principales órganos diana, ya que esta sangre es la que transporta el oxígeno al cuerpo. Entonces, es importante mencionar también que no es transfundir, o sea, que lo ves un poco pálido, no, mejor le pondré sangre. No, tiene que ser bien restringido el uso de las transfusiones sanguíneas, o sea, si es necesario, sí se pone, y si no es necesario, entonces se tiene que esperar porque el cuerpo, a medida que va a ir pasando las horas y los días, automáticamente se regulariza, ¿no? Pero no podemos esperar mucho si la hemoglobina o el hematocrito se encuentra bajo, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ir hablando cuánto tendría que estar para que se considere ya en pedir una transfusión tanto de un sangre total, de plasma, concentrado de plaquetas o demás, ¿ya? El riesgo, obviamente, si transfundo, existe bastantes riesgos con reacciones adversas inmediatas y otras tardías, ¿ya? Entonces, eso también es importante mencionar las creencias religiosas. Ustedes saben que los testigos de Jehová son una religión muy estricta en la cual dice que no quieren ser transfundidos. Incluso tienen un certificado que lo presentan cuando son atendidos en los centros hospitalarios y demás, o el familiar lo trae, ¿no? El certificado y te dice, es testigo de Jehová y por nada en el mundo quiero que le transfundan sangre, porque si es transfundido sangre, pues supuestamente no ingresaría al reino de los cielos, es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, existen otras formas de tratar de compensar esa necesidad de sangre de ellos, ¿no?
Si es en una cirugía programada en caso de cirugías, pues se piensa en utilizar su propia sangre. Es decir, para programar una cirugía de cadera, que generalmente, o de fémur, que es los que más sangran, se pensaría en hacer una autotransfusión, quiere decir sacar sangre del paciente y tenerlo en reserva y para el momento de su cirugía transfundirle su propia sangre. ¿Ya? Sacar sangre no es sacarle sangre y ponerle al refrigerador, o bueno, se hace diferentes estudios cuando nosotros donamos sangre, ¿ya? Hay bastantes campañas en las cuales nos promocionan que donar sangre salva vidas y efectivamente. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir hablando que cuando nosotros donamos, pues de un concentrado de sangre total, saca bastantes hemoderivados, ¿ya? Entonces, existen unidades móviles, promocionan en las teles, en las radios, en los centros de salud, bastante hay para donar sangre y pues tenemos que hacerlo por el bien de la humanidad, porque no sabemos cuál de nosotros o nuestros familiares en algún momento van a necesitarlo, ¿ya? Entonces, para donar sangre se hace una serie de cuestionarios y entrevistas para que tengamos algo de seguridad en el donador, ¿no? Obviamente estamos hablando que este paciente no se hace exámenes para que este paciente no tenga ELISA, Chagas, VIH y demás enfermedades que son transmitidas a través de la sangre. Entonces, estos exámenes, una vez que ustedes donan, el laboratorio es donde lo realiza para ver y tener más seguridad que esa sangre está adecuadamente protegida para donar a los pacientes, ¿no? Entonces, al donar la sangre, nosotros hacemos análisis serológicos de grupo sanguíneo, de pruebas de enfermedades infectocontagiosas y a través de la sangre y demás, ya para finalmente fraccionarlo y ser almacenado para luego distribuirlo a quien lo necesite. Esto es lo que yo les mencionaba, cuando nosotros donamos sangre, de la sangre total que les sacan a cada uno de nosotros, donadores, pues se puede sacar todo esto, ¿no? De la sangre total se puede sacar concentrado de hematíes, concentrado y plasma rico en plaquetas, ¿ya? Y del plasma rico en plaquetas a la vez se puede sacar plasma fresco congelado, plasma que sirve solo para 24 horas o concentrado de plaquetas. ¿Ya? Y del plasma fresco congelado a la vez se puede sacar crioprecipitados y a la vez se puede sacar albúmina, globulina, concentrado de factores de la coagulación, que son los hemoderivados, ¿ya? Del plasma fresco congelado. Entonces, todo esto se puede obtener mediante un paquete de sangre que ustedes donen. Todo esto para ayudar al paciente, obviamente, ¿ya? Cuando sacamos nosotros o cuando nos dan un paquete de sangre total, estamos teniendo en cuenta que en ese paquete, más o menos por hemoglobina, estaríamos teniendo 1 gramo de cilitro para aumentar en ese paciente que le vamos a transfundir, o de hematocrito 3 a 4% llegaría a aumentar. Entonces, por un paquete de sangre total, aumenta de hemoglobina 1 gramo y de hematocrito 3 hasta 4%. ¿Ya? Esto es en cuanto a los grupos sanguíneos. Lo que siempre ustedes tienen que tener claro, cuál es el grupo sanguíneo o el donador universal y cuál es el receptor universal. ¿A qué se refiere? El donador universal es el que puede donar a todos. O sea, le puede donar si es del grupo O negativo. Puede donar a todos los grupos, A, B y demás. Y los receptores universales, o sea, los que pueden recibir todo tipo de sangre, son los AB, ¿ya? Entonces, aquí en la gráfica lo está mostrando claramente. Si tu tipo de sangre es A y si te ponen un grupo A, no hay ningún problema. Si te ponen un grupo O, tampoco hay ningún problema. Pero si te ponen un grupo B o AB, sí hay hemólisis, o sea, no recibe, no es tu sangre, no tienes por qué recibir ese tipo de sangre. De la misma manera, del tipo B, si le ponen tipo B de la misma manera, sí acepta, del tipo igual acepta, pero si es A o AB, no lo acepta, produce hemólisis. Y si es del grupo AB, entonces, como hemos dicho que el grupo AB es un receptor universal, acepta de todos los tipos, ¿no? No tiene anticuerpos. Entonces, el grupo O generalmente solo acepta del grupo O.
¿ya? Porque si utiliza del A o del B o AB, produce hemólisis, ¿ya? Eso es algo muy importante que ustedes tienen que tenerlo claro. Acá hablamos sobre las transfusiones sanguíneas. ¿Cuándo se dice que es una transfusión masiva? La transfusión masiva se define cuando se reemplaza el volumen total de la persona en 24 horas, ¿ya? O dentro de las 24 horas. Cuando existe una hemorragia, más de 50 ml por minuto de esa persona y por lo tanto estaría perdiendo un 35% de su volumen sanguíneo dentro de las 24 horas. ¿Ya? O cuando este paciente requiere más de 5 concentrados de eritrocitos por pérdida hemática dentro de la primera hora. Estaríamos hablando de un paciente choqueado, ¿no? Y cuando existe un reemplazo más del 50% del volumen sanguíneo total dentro de las 3 primeras horas. Entonces, esas son definiciones para decir que este paciente ha recibido o es tiene las características para ser transfundido, bueno, recibir transfusiones masivas, ¿ya? Entonces, esas características tiene que tener ese paciente para seguir recibiendo transfusiones. Entonces, cuando ya se recibe más de 3 paquetes a 4 paquetes, ya se considera que es un paciente que ya ha sido politransfundido, ¿no? Las hemorragias, si tienen algún paciente y tiene alguna herida, pues fácilmente es detectar si es de origen arterial, venoso o capilar, según las características que tiene. Capilar, obviamente, es como un rasponcito, sale solamente sangre en muy poca cantidad. Si es venosa, la salida es continua, constante, pero la sangre es oscura. Y si es arterial, ahí sí nos asustamos porque como es arterial, pues tiene pulso, tiene presión, la salida es intermitente y la sangre es roja brillante. ¿Ya? Si un paciente es politransfundido o tiene una transfusión masiva, ya por un shock hemorrágico, que es lo más común, este paciente primero tiene el riesgo de tener acidosis o ya está sufriendo acidosis, puede tener ya a causa de esa pérdida sanguínea y por la cantidad de sangre que se le está poniendo, hipoperfusión tisular, hipotermia, le puede tener ya diluido los factores de la coagulación, ¿ya? Porque no solamente es poner sangre, a partir ya del tercer paquete de sangre se tiene que poner plasma, ¿ya? Entonces es algo bien interesante que lo tengan claro, de que no es poner sangre, porque lo diluyen al paciente, los factores, no está en la sangre las plaquetas. Entonces, este paciente ya empieza a sangrar. Aparte, pueden provocar una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Las complicaciones cuando nosotros transfundimos sangre, como les decía, pueden ser de origen inmunológicas y no inmunológicas, ¿ya? De forma aguda y de forma tardía. Las complicaciones no inmunológicas, estamos hablando de lo que les decía, puede tener hipotermia, a causa de la hipotermia, puede tener, y por la sangre misma, hipocalcemia. Generalmente, cuando transfundimos bastantes paquetes de sangre, a partir de los 2 paquetes ya está presentando el paciente hipocalcemia, ¿ya? Puede existir una sobrecarga de volumen, puede ser propenso a infecciones bacterianas de forma aguda. Y de forma tardía, pues puede ser de que esa sangre no ha sido procesada adecuadamente, puede tener VIH, citomegalovirus, hepatitis, sífilis, parvovirus, chagas y demás enfermedades, ¿no? Que se van a detectar luego. Y de origen inmunológicas estaríamos hablando de las reacciones agudas que se producen en el momento de la transfusión. El paciente empieza a tener fiebre porque se está produciendo hemólisis, alergia, me refiero a la sangre, lo que va a provocar nuevamente hemólisis, puede tener incluso un shock anafiláctico, puede desencadenar a un daño renal y también pulmonar agudo, ¿ya? Y de causa tardía de origen inmunológica, estamos hablando de relacionadas a la hemólisis en cuanto a la púrpura, ¿ya? Son hemólisis ya que son retardadas, o sea, el cuerpo no lo está aceptando, puede ser que se hayan equivocado de grupo sanguíneo y está produciendo hemólisis tardía, ¿ya? Entonces las complicaciones no son leves, son complicaciones
tremendas que pueden llegar incluso a producir nefrectomías por daño renal que pueden ocasionar. Entonces, por eso les decía, no es poner sangre por poner, tenemos que tener claro cuánto tiene que estar de hemoglobina y cuánto de hematocrito para pensar en transfundir eh, sangre, ¿ya? Ahora, nuevamente, los riesgos que tienen pueden ser infecciones hemáticas, reacciones hemolíticas inmunes agudas, reacciones hemolíticas retardadas, enfermedades del injerto contra el huésped, me refiero a una lucha que tienen estos glóbulos rojos del mismo cuerpo contra los glóbulos rojos que están ingresando a través de la transfusión. Las infecciones, nuevamente les digo, del VIH, hepatitis, B o C, ¿ya? Que son provenientes de los donantes, ahí ya sería un riesgo adquirido por un mal proceso de la sangre, ¿no? Las reacciones hemolíticas inmunes agudas se refieren a lo que les decía, ¿no? Que el sistema del mismo cuerpo, de los glóbulos rojos, están atacando a los glóbulos rojos que están ingresando, están secretando sustancias dañinas que dañan al riñón y llegaríamos incluso a tener una nefrectomía en este tipo de pacientes, ¿no? O este paciente puede ser propenso ya a tener hemodiálisis a la larga a causa de ah, una mala, eh, como una reacción que el cuerpo ha tenido a una transfusión, ¿no? Que tal vez no era necesario. Entonces, las reacciones hemolíticas retardadas están relacionadas ya de aquí a un mes, o perdón, sí, un mes aproximadamente, ¿no? De 1 a 4 semanas en que sí se pueden presentar. O sea, no todas son, como les mencionaba, inmediatamente esas reacciones. Pueden presentarse incluso después de un mes de hemólisis, ¿ya? Ahora, cuando su paciente es transfundido, ustedes, por eso en los de banco de sangre, siempre cuando te dan los paquetes, ya sea de sangre, plasma, hemoderivados, te dan una hojita donde ustedes tienen que controlar. ¿Ya que controlan? Controlan que el paciente no tenga una reacción alérgica, que no tenga fiebre, que no tenga hipotermia, que no le duele la cabeza, que no le salgan máculas, pápulas, que no empiece a taquicardizar, que no vomite, que no le falte el aire, que no sienta una sensación de malestar, dolor en el pecho, en la espalda, que no esté hipotenso. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que estar controlando a su paciente en una transfusión para evitar inmediatamente, si es que presenta alguna de estas molestias, poder cortar la sangre y no desencadenar, como les decía, en nefrectomías, en hemodiálisis de estos pacientes, ya por las sustancias tóxicas que produce la sangre, si es en mayor cantidad, ¿no? O simplemente porque los cuerpos, bueno, el cuerpo de cada persona es diferente. Algunas veces sí es del mismo grupo, sí la sangre ha sido procesada adecuadamente, pero sí presenta reacción, ¿ya? Entonces, tenemos que estar al tanto en el momento de una transfusión. Y ahí muestra el gráfico cuáles son las reacciones adversas más comunes que se presentan en una transfusión y principalmente está la fiebre, ¿ya? O las alergias, empieza a sentir escozor el paciente. Después la hemólisis, claramente le vemos como petequias, sensación de malestar, hemofilia fatal que se desencadena, pero como ahí lo muestra, su rango es cada vez menos, infecciones por hepatitis y demás, ¿no? Pero principalmente es fiebre. Entonces, presenta, cortamos inmediatamente la sangre. Ahora sí, hablemos de cada uno de los concentrados, de las plaquetas, del plasma y etcétera. Por ejemplo, la sangre completa total. Cuando hablamos de sangre completa total, estamos hablando más o menos de un volumen de un paquete entre 300 a 400 ml, que es lo que nos dan cuando pedimos sangre completa. Dentro de esos 400 o 300 ml de sangre completa, tenemos como una sustancia no grata, digamos, que produce daño, pero sí o sí es un anticoagulante, que es el citrato de sodio, que está en sí o sí en los paquetes de sangre. Ese es el que ocasiona daño en los riñones, el citrato de sodio, ¿ya? Pero está ahí, es un anticoagulante, ¿ya? Entonces siempre hay 63 ml de qué? De anticoagulante del citrato de sodio, ahí está de fosfato, dextrosa y adenina, ¿no? Entonces, lamentablemente siempre tiene que estar ahí y por eso
tratamos de no transfundir y volverlo un politransfundido, ¿ya? La sangre completa generalmente nos dura de 21 a 35 días una vez de que sale del banco de sangre, ¿ya? Pero puede estar o tiene que estar conservado adecuadamente. Y eso se refiere que tiene que estar en una temperatura de 4 a 6 grados centígrados. Si no tiene esta temperatura, o sea, está en temperatura ambiente, entonces solamente tiene validez hasta 24 horas y eso, menos todavía. Y luego se tendría que desechar. Pero si sale de banco de sangre y está y cuando le entregan del banco de sangre, pues tienen que ir con su termo, ya para mantener la cadena de frío, que sería de 4 a 6 grados, puede estar en un centro de salud, puede estar en una clínica privada o en un hospital que no tenga banco de sangre, puede estar de 21 a 35 días. Generalmente la sangre completa se utiliza cuando los pacientes pierden sangre más del 50% del volumen, o sea, es un criterio para pedir sangre completa total. Cuando estos pacientes están siendo sometidos a una cirugía cardíaca, que es la más común, donde se utiliza circulación extracorpórea. ¿Ya? Entonces, generalmente en ese tipo de pacientes tiene esas características de solicitar la sangre completa total. Y una vez de que nosotros tenemos la sangre completa total, es importante mencionarla también, de que nosotros vamos a tener como criterio para transfundir cuando este paciente se encuentre con una hemoglobina menos de 7 o 7, ¿ya? Y ahí ya pensamos en pedir una sangre completa total. Obviamente mencionando lo que ya hemos dicho, ¿no? Que tenga una pared sanguínea más del 50% de su volumen o que esté siendo sometido a una circulación extracorpórea. Con un paquete de sangre completa total estaríamos subiendo hemoglobina de 1 a 1.5 y el hematocrito de 3 a 4%, ¿ya? ¿Cómo dosificarían? O sea, ¿cuánto de sangre le corresponde a determinado paciente? No es lo mismo un paciente adulto que un niño, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, generalmente nosotros dosificamos de la siguiente manera, de 10 a 20 ml kilogramo peso, en caso de niños, y en adultos de 10 ml kilogramo peso, ¿ya? Entonces, digamos, el paciente pesa 70, sí, le podemos poner que este paciente pesa 70 kilos, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos, ¿no? Entonces ponemos 70 por 10 y nos va a salir un 700. Entonces más o menos les dije que tiene 400 ml un paquete de sangre. Entonces tendría que pedir más o menos como 2 paquetes y le transfundiría un paquete y medio más o menos, ¿no? Y generalmente se pide, como les vuelvo a mencionar, cuando hay una hemorragia aguda, cuando ya se está perdiendo más del 50% del volumen, ¿ya? Y si es el caso que se está perdiendo más del 50% del volumen, ya directamente utilizaría la dosificación mayor, que es 20 ml kilogramo peso, ¿ya? Tiene que ser esta sangre transfundida dentro de las primeras 2 horas. No tiene que ser menos de 60 minutos ni sobrepasar los 120 minutos, ¿ya? ¿Qué más? El ritmo generalmente, teniendo en cuenta esa duración de la transfusión, es de 30 a 60 gotas por minuto. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, cualquier duda que tengan me pueden interrumpir porque es algo importante, ¿ya? Porque igual van a manejar ustedes sangre en su práctica. El paquete globular. El paquete globular, como les mencionaba, igual tiene que ser un criterio para ser transfundido, tiene que ser de 7 gramos decilitro de hemoglobina o 21 de hematocrito. Si tienes mi paciente 21 de hematocrito, 7 o 6 de hemoglobina, entonces es un criterio para pedir un paquete globular, ¿ya? Estaríamos hablando en este caso de anemias, estaríamos hablando de pacientes que tienen hipovolemia y demás, ¿ya? Generalmente los paquetes globulares vienen ya en menos cantidad, vienen de 250 a 300 ml y estos se mantienen a una temperatura, como les mencionaba, una vez que sale del banco de sangre a 4 grados centígrados, ¿ya? Algo importante igual que recalcar en el paquete globular, que cuando se trata de un paciente con cardiopatía coronaria, no se espera que este paciente tenga una hemoglobina de 7.
Si este paciente ya tiene hemoglobina de 8 o 10 incluso, es un criterio para pedir un paquete globular. Si es un paciente cardiópata, ¿ya? Y generalmente cuando nosotros utilizamos un paquete globular, dentro de este paquete globular estaríamos más o menos como con una hemoglobina de 45 gramos de cilitro. O sea, un paquete globular tiene de hemoglobina 45 gramos de cilitro, más o menos. Esa es la relación. Y la dosis es la misma, ¿ya? En el adulto es de 10 ml kilogramo peso para poder pedir cuántos paquetes necesita mi paciente. Si pesa 70 kilos. Entonces, mi paciente pesa 70 kilos, hemos dicho, por 10 sería 700 y sabemos que el paquete viene entre 250 a 300, entonces pediría tres paquetes, ¿no? Y le pondría dos paquetes y un cuarto, más o menos, del paquete, porque es lo que corresponde para llegar a subir su hematocrito, ¿no? Porque no queremos, por si acaso, como les vuelvo a mencionar, poner paquete, para que suba hasta 14 de hemoglobina. No, simplemente queremos que suba unos grados más para que luego el cuerpo también reaccione y solo suba. ¿Por qué? Porque existe gran riesgo de sufrir infecciones, tiene complicaciones tardías, inmediatas y demás, ¿no? Entonces queremos evitar. Queremos ayudarlo, pero no llegar al tope de tener 14, digamos, con transfusión. Y en el caso de niños, aquí sí varía un poco, porque el paquete globular está considerado transfundir con 8 ml kilogramo peso, ¿no? Entonces, si mi paciente pesaría, digamos, unos 20 kilos, ¿no? 20 lo multiplican por 8 y más o menos sale 160 ml, lo que este niño de 20 kilos necesita. Entonces, solo pediría un paquete de 250 o 300 ml y solamente le voy a poner 160 ml, ¿ya? Algo importante igual de saber cuando estamos en un shock hipovolémico, que es diferente, porque esto es cuando un paciente tiene una hemoglobina baja, ya sea porque tiene anemia, porque ha tenido anteriormente un shock hipovolémico y ya ha pasado 3 días y no se ha compensado, sigue con la anemia y demás, ¿no? Pero si estamos ante la presencia en caso de cirugía, que un paciente que está sangrando, sigue sangrando, no está todavía con shock hipovolémico, sino de que, o sea, no es un sangrado que es como pila, ¿no? Que está constantemente sangrando, sino de que por el procedimiento quirúrgico sí está sangrando, sí está, o sea, me está dando más chance de actuar. Utilizamos nosotros esta fórmula para saber cuántos paquetes pedir y tratar de desear o tratar de llegar a una hemoglobina o un hematocrito deseado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pedimos un paquete de sangre, ponemos un valor deseado de hematocrito y utilizamos esta fórmula. Aquí muestra un ejemplo. Por ejemplo, un paciente de 60 años que ya está con anemia, que está siendo sometido a un procedimiento quirúrgico, pesa 70 kilos, ¿no? Su volumen sanguíneo total, por lo tanto, es 70 ya ml, kilogramo peso. El hematocrito que él tiene es 18. Si le transfundimos un paquete de glóbulos rojos, el hematocrito alcanzado, ¿cuánto llegaría a ser? Sería un 22%, utilizando esa fórmula que es hematocrito deseado menos el hematocrito del paciente por el volumen sanguíneo total, todo dividido entre 100. ¿Ya? Entonces ahí más o menos nos pide cuántos paquetes necesitaría, como en el siguiente caso, que es un paciente que pesa 80 kilos, ya tiene un hematocrito de 15 y su volumen sanguíneo total es de 70 ml kilogramo peso. Entonces simplemente reemplazamos el dato y yo no quiero que esté con un hematocrito de 15, yo quiero llegar a un hematocrito de 25%. Entonces simplemente reemplazamos datos, restamos, multiplicamos y dividimos entre 100 y me va a salir que sale 560 ml, ¿no? Entonces, 560 ml, como hemos mencionado acá, más o menos viene por paquete 250, 300 ml, pediría como 2 paquetes y un poquito más, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que nosotros utilizamos para pedir paquetes de sangre en un procedimiento quirúrgico, un paciente que está con anemia, ¿no? En cuanto al plasma fresco congelado,
El plasma fresco congelado podemos mencionar que generalmente para conseguir nosotros pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que se transfunde igual en pacientes que ya han tenido transfusiones masivas por el hecho que les decía que lo diluye la sangre, porque dentro de los paquetes globulares no hay plasma, no hay plaquetas, entonces no hay nada que ayude a la coagulación, más bien lo diluye. Entonces, en ese caso, cuando ya es más de 2 paquetes de sangre, nosotros sí o sí solicitamos plasma fresco congelado, ¿ya? ¿Para qué? Para ayudar a que este paciente no tenga coagulación intravascular diseminada o que siga el sangrado, ¿ya? Y se pueda coagular, ¿ya? Tratamiento de la corrección de la hemorragia microvascular en pacientes sometidos a transfusiones masivas. Por eso es una indicación para pedir plasma fresco congelado, ¿ya? ¿Qué es importante saber esto? Que generalmente nosotros, igual de la misma manera, en niños calculamos de 5 a 8 ml kilogramo peso para solicitar los plasmas. Y los plasmas generalmente vienen máximo hasta 200 ml. Un promedio es de 150 ml por paquete que viene. Entonces, haciendo esa fórmula de 8, pónganle, ml kilogramo peso, nosotros podemos solicitar, a ver qué número, otra vez, ya un paciente que tiene 20 kilos, lo multiplicamos, en un niño que tiene 20 kilos, lo multiplicamos por 8 y más o menos me sale 160 ml. Entonces, ya les he dicho que un paquete tiene entre 150 a 200 ml. Entonces, yo puedo pedir en el banco de sangre que me manden por lo menos un plasma fresco congelado que tenga 200 ml para que yo solamente le ponga 160 ml, ¿no? En el caso de adultos ya la fórmula varía. Utilizamos de 100 a, perdón, de 100, de 10 a 15 ml kilogramo peso, ¿ya? Entonces, paciente de 70 kilos, ¿cuánto tendría que pedir? ¿Me están escuchando, no, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Ah, ya. Entonces, digámoslo, el 10 es más fácil, ¿no? Entonces, pongamos para un adulto que pesa 70 kilos, lo multiplicamos por 10 o por 15, ¿ya? Lo más fácil, 10. 10 por 70, 700. Entonces, tendría que pedir 700 ml para un paciente que pesa 70 kilos. Entonces, ya sabemos que en un paquete hay 200, tendría que pedir más o menos 3 paquetes, 4 paquetes, ¿no? Para ponerle 3 paquetes y medio en un adulto. Entonces, muchas veces ese error comete la mayoría de los médicos y te dicen 2 paquetitos nomás, ¿no? Para un paciente que está pesando 80 kilos y no le va a ayudar mucho. Entonces, esa es la fórmula que nosotros utilizamos, de 10 a 15 ml kilogramo peso. ¿Para qué? Para que con eso por lo menos incrementen en sus factores de coagulación el 10% con ese plasma fresco congelado, porque si solicitamos menos, no le va a ayudar a la coagulación, ¿ya? Y ahí igual habla sobre la warfarina, porque neutraliza, ¿ya? El plasma fresco congelado neutraliza de forma rápida a la warfarina, o sea, para que tenga una coagulación rápida, porque la warfarina es un anticoagulante, ¿no? Entonces sería como un antídoto inmediato, una, para que actúe inmediatamente. Y en ese caso, si hablaríamos de la warfarina, estaríamos hablando de lo que está ahí resaltado, de 5 a 8 ml kilogramo peso, ¿ya? Si ustedes por algún caso o algún error de algún médico le han puesto warfarina y está sufriendo una coagulopatía aguda, inmediatamente hay que pedir plasma fresco congelado, ¿ya? Para que le ayude a la coagulación. Y la dosis que utilizarían en caso de warfarina como antídoto para la warfarina, el plasma fresco congelado se calcula de 5 a 8 ml kilogramo peso, ¿ya? Entonces, eso espero que quede claro. Ahí está nuevamente el resumen del volumen que tiene el plasma fresco congelado, es de 150 hasta 200 ml. Eso varía según el banco de sangre, cómo lo ha procesado, pero ese es el promedio más o menos de los paquetes que tiene. Se conserva igual en una cadena de frío que tiene que ser menos de 18 grados centígrados, ¿ya? Y solamente tiene una validez de 12 meses, o sea, un año.
solamente, ¿ya? Y una vez que se descongela, por lo menos tiene que estar entre 2 a menos 6 grados centígrados, ¿ya? Y si es que ya ha salido del banco de sangre y está a esa temperatura de 2 a 6, entonces tiene que ser transfundido inmediatamente en el lapso de las 6 horas. Y si no ha sido transfundido, o sea, estaba en su sala de medicina interna, en su refrigerador, digamos, que no tiene, que no va a llegar a esa temperatura de menos 18 grados centígrados, entonces, si es más de 6 horas, hay que desecharlo, ya no sirve, ya, porque puede desencadenar reacciones alérgicas, puede desencadenar hemólisis y demás. Y ahí nuevamente les muestra la dosis, que es de 10 a 20 ml kilogramo peso. Bueno, 20 ml me parece mucho. Actualmente los libros lo mencionan de 10 a 15, 10 a 15 ml kilogramo peso, ¿ya? Y llegaría con 10 a 15 miligramos peso a aumentar el 10% de los factores de coagulación, ¿ya? La duración de la transfusión. Hemos dicho que de la sangre tiene que ser de 1 hasta 2 horas, no puede ser ni menos ni más. En el caso del plasma fresco congelado, se recomienda utilizar de 20 a 30 minutos y si es con plasmaféresis es de 30 a 60 minutos, ¿ya? Que generalmente les recomiendo el plasma fresco ponerlo en ese lapso, 20 a 30 minutos, ¿ya? Nunca más de las 2 horas porque ya no sirve, ya no tiene el efecto que queremos que nos sirva como coagulador, ¿no? Ahora, el concentrado de plaquetas. El concentrado de plaquetas es diferente, aunque tenga la misma forma que el plasma fresco, como ustedes pueden ver, es diferente. ¿Por qué? Cuando se dice concentrado de plaquetas, por favor, y esto que quede bien claro, las plaquetas tienen que ser transportadas con movimiento. En el banco de sangre siempre te entrega moviendo el concentrado de plaquetas. Te entrega y generalmente en los internos pasa eso, ¿no? Te da, aquí tiene el doctor el concentrado de plaquetas y ya lo dejan de mover y nos los traen a quirófano o le llevan a piso con enfermería y demás y ya no lo mueven y el personal de enfermería lo mismo hace. Entonces ya ha perdido su función del concentrado de plaquetas. Siempre se recibe con movimiento porque en el banco de sangre está en una máquina especial que está constantemente moviéndose para que no se mueran las plaquetas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de concentrado de plaquetas, eso es importante recalcar, que siempre tiene que estar en movimiento, plaquetas, ¿ya? Y estas plaquetas generalmente vienen, bueno, todas las plaquetas de la unidad de sangre vienen en 50 ml, o sea, la cantidad es mínima, pequeña, ¿ya? De volumen. La feresis de plaquetas es obtenida por un donador, como les he mostrado el anterior gráfico, y por eso es pequeña la cantidad, porque aparte del plasma fresco congelado salen las plaquetas, entonces es por eso poca la cantidad, ¿ya? Entonces contiene el concentrado de plaquetas equivalente de 6 a 8 unidades para tener un volumen mayor. Para tener un volumen, digamos, de 100 ml, tendrían que utilizar de 8 donadores, de 6 donadores, porque solamente se saca 50 ml. De lo que ustedes donan, solo 50 ml es plaqueta, ¿ya? Entonces, por eso es tan valioso el concentrado de plaquetas. Y sirve de igual manera para prevenir, obviamente, y corregir las hemorragias, ¿ya? Pero estas son hemorragias que se asocian más a alteraciones cuantitativas, ¿ya? Específicamente enfermedades de plaquetas. Es importante mencionar en qué casos. El SID es un caso importante donde sí solicitamos plaquetas en pacientes que tienen, a ver, eclámpticas, que ya están sufriendo SID, coagulación intravascular diseminada. En ese caso sí pedimos plaquetas porque sus plaquetas se encuentran muy bajas cuando tienen eclampsia, ¿ya? Entonces, cuando se encuentran las plaquetas menos del 50, pedimos concentrado de plaquetas. Cuando el sangrado es activo y ya le estamos poniendo sangre bastante, le hemos puesto plasma, igual pedimos concentrado de plaquetas. Incluso antes de plasma tendría que pedir concentrado de plaquetas si el sangrado es masivo, ¿ya? Y activo.
Si existen trastornos de las funciones plaquetarias, como les decía, igual manera nosotros pedimos concentrado de plaquetas. Si el sangrado es difuso, si la cirugía es muy larga y el sangrado, digamos, ¿qué sería? Una cadera, una cirugía de columna, donde el sangrado es bastante, entonces por más que sus plaquetas estén con 100 y estoy viendo que el sangrado es activo, entonces pido concentrado de plaquetas, ¿ya? Ahora, como profilaxis podría pedir, sí podría pedir, pero dependiendo y valorando a mi paciente, ¿no? Ahí menciona cuando está con 10,000, sí le podría pedir, aunque no se encuentre con sangrado, pero viendo cuál sería la otra patología que le añade, digamos, ¿no? Aparte de que esté consangrado porque está siendo sometida a una cirugía por cesárea, es eclámptica. Entonces, es un criterio como profilaxis para evitar el SID, porque todavía no tiene, digamos, ¿no? Porque sus plaquetas no están menos de 50, pero podría pensar en pedir por lo menos. Y cuando obviamente se encuentran en 50 y van a ser sometidos a una cirugía donde el procedimiento es largo, igual solicitaría, ¿ya? Pacientes que son urémicos, que van a ser sometidos a procedimientos invasivos como cirugías cardíacas y demás largas, como les vuelvo a mencionar, igual pediría como profilaxis. Y por último, aquí ya es un cuadro donde menciona eh, las características de cada concentrado o hemocomponente. Por ejemplo, te habla del concentrado de glóbulos rojos, la duración de transfusión de 2 horas, no más de 4 horas ni menos de 2 horas, ¿no? La velocidad hemos dicho de 30 a 60 minutos, el plasma fresco congelado de 20 a 30 minutos, que más o menos en goteo sería 125 a 175 gotas por minuto, el concentrado de plaquetas en movimiento, luego se coloca recién en el equipo o en el trípode, igual ya es menos, ¿no? Es más rápido que el plasma fresco congelado, es de 10 a 20 minutos. Y los crioprecipitados igual de 10 a 20 minutos. Aquí les he puesto una tabla que nosotros manejamos, son los pilares que nosotros tenemos ante una cirugía grande donde sé que va a existir bastante sangrado, incluso puede llegar a tener un shock hipovolémico, entonces tratamos de mantener estos pilares, ¿no? Primero que el primer pilar nos dice que tenemos que detectar tempranamente un posible shock hipovolémico y obviamente tratar. En caso de que, aparte de que sea un posible sangrado durante su cirugía, pues este paciente tenga anemia, entonces tengo que tratarlo por lo menos la anemia, o sea, corregir su anemia para poder ser sometido al procedimiento quirúrgico. En el preoperatorio, pues voy a valorar bien a mi paciente, diagnosticar su anemia, hacerlo ver por hematología, que lo compense, que le transfundan, cuando le vuelvan a hacer sus controles ya tenga un valor óptimo para ingresar y demás, ¿no? Identificar qué es la causa de la anemia, si es por un paciente porque vive sobre el nivel del mar, no come muchas carnes rojas y demás, entonces, generalmente, por ejemplo, esos son amarillitos, ¿no? Los que viven más en el oriente, digamos, ¿no? A diferencia de nosotros que somos bien rojos, porque somos eritrocíticos. Entonces, todas esas cosas tenemos que valorar bien. Ver y tratar alteraciones que puedan tener una solución inmediata, como las anemias agudas o crónicas se refiere, y pues tratar de corregir por lo menos con hierro. Podemos hacer un tratamiento, pero generalmente eso lo hace la especialidad de hematología. Y en el intraoperatorio ya voy a coordinar con el cirujano para que obviamente controle el sangrado, ¿no? No se emocione y corte y no coagule nada. Y obviamente pedir sangre, ¿no? Si él lo amerita. Y en el posoperatorio voy a volver a pedir valoración por hematología para que le dé su dosis de hierro, que no sé, tal vez le ponga algunos fármacos que le van a hacer aumentar y corregir sobre todo la anemia. El segundo pilar es reducir la pérdida sanguínea perioperatoria. En el preoperatorio, identificar y manejar el riesgo del sangrado, minimizar el sangrado con la coagulación y demás que va a tener el cirujano, o sea, hablar con el cirujano, ya tener mis paquetes de sangre listos. En el caso de que sea un testigo de Jehová, pues puedo ya pensar en tener mis paquetes de reserva del mismo paciente, ¿no? La autotransfusión. En el intraoperatorio, utilizar esos paquetes de sangre
seguir insistiendo al cirujano que realice una hemostasia adecuada, evitar que sangre, tal vez le pueda hacer una hipotensión controlada, utilizar anestésicos que me provoquen que no eleve su presión, más bien que la baje para tener una hipotensión controlada y demás, ¿no? Utilizar agentes hemostáticos, puedo utilizar ya medicamentos como el ácido tranexámico que me van a ayudar como profilaxis y demás. En el posoperatorio siempre monitorizar al paciente, ver si es que tiene hemorragia posoperatoria, evitar una segunda hemorragia por el aumento de la presión arterial, o sea, tratar de tener una presión arterial normal, una temperatura adecuada. Cuando el paciente tiene hipotermia, que es lo más común en pacientes choqueados, pues generalmente esos pacientes producen acidosis, ¿no? Manejo adecuado de la hemostasia y demás. Y en el tercer pilar ya es optimizar la tolerancia a la anemia, optimizar de forma coherente, digamos, ¿no? Comparar la pérdida sanguínea que ya sé que ya sé que ese paciente va a tener una pérdida sanguínea de casi del 30% de su volumen sanguíneo total, entonces ya prever y todo eso, ¿no? En el intraoperatorio ya tener igual nuevamente mis paquetes de sangre, cuidar mucho el gasto cardíaco, ventilar adecuadamente a mi paciente, en su posoperatorio optimizar igual la tolerancia a la anemia, tratar de transfundir si está menos de 7 y como le hemos dicho, 7 de hemoglobina y como hemos dicho, si es un paciente cardiópata que no esté con una hemoglobina de 10, pedir sangre si es así y principalmente eso, ¿no? La seguridad de la transfusión en los pacientes, pues es muy importante. Nuevamente los tres pilares, pero en forma reducida, ¿ya? En la cual el primer pilar aquí dice optimizar la optimización de la hemopoiesis. En el segundo pilar, minimizar el sangrado de pérdidas sanguíneas. Y en el tercer pilar, mejorar la tolerancia fisiológica a la anemia, en resumen de lo que hace rato hemos hablado, y obviamente todo esto se logra, como ustedes han visto, en un trabajo en equipo, ¿no? Cuidados de las transfusiones en el momento que estamos haciendo la transfusión sanguínea. Primero es garantizar ya la cadena de frío. Como hemos mencionado, los hemoderivados y la sangre pues tienen una cadena de frío que tiene que ser mantenida porque pierde sus componentes, pierde la funcionalidad o por lo cual nosotros queremos transfundir, ¿ya? Entonces la cadena de frío es importante. Recuerden nuevamente, las plaquetas siempre se maneja con movimiento, ¿ya? Aplicar las medidas higiénicas necesarias para cualquier transfusión, eso quiere decir utilizar guantes, los hemoderivados, nosotros nos podemos contagiar si utilizas o estás manipulando sangre siempre con guantes, garantizar una vía venosa adecuada, mínimo en adultos tiene que ser una bránula 18 para adelante y en niños una 20 hasta 22 aceptaría, pero una 24 no, ¿ya? Vigilar la velocidad de la transfusión, ya hemos dicho los tiempos de cada hemoderivado y siempre vigilar signos vitales para evitar que este paciente en el momento de transfusión tanto de sangre o hemoderivados esté presentando una reacción alérgica o una complicación a una transfusión, ¿no? Eso principalmente, chicos. Estrategias de transfusión masiva. Ahí está muy claramente la toxicidad por el citrato, es lo que queremos evitar. Por eso tratamos de no hacer transfusiones masivas, a no ser que sea necesario. Y la única forma de evitar transfusiones masivas en un transoperatorio en caso de anestesiología es pues valorar bien al paciente, ver qué riesgos hay, controlar el sangrado, hablar con el cirujano. Si es que la cirugía es muy complicada, pues tendrán que entrar dos cirujanos para controlar mejor el sangrado, reducir el tiempo quirúrgico, ver cómo están sus laboratorios, si están dentro de parámetros normales, si amerita esperar todavía para esa cirugía, para que lo compense hematología en el caso que tenga coagulopatía o una anemia crónica, ya tener mis paquetes de sangre y obviamente si es más de 2 paquetes, nuevamente les digo, pedir mis plasmas. Entonces, pensar en todo ese tipo de cambios que pueden ocasionar una transfusión masiva, como la toxicidad por el citrato.
cambios ácido básicos que produce el exceso de transfusiones, variaciones principalmente en 2, 3 de las enzimas que pueden provocar hiperpotasemia, hipocalcemia, hemostasia, hipotermia. Generalmente, como les mencionaba en un inicio, la hipocalcemia es bien común en pacientes que son politransfundidos, incluso más de 2 paquetes ya nosotros pensamos en poner calcio, ¿ya? Porque produce mucha hipocalcemia. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que prever. Transfundir no es mal, ¿ya? Pero tenemos que saber ser prudentes a quiénes transfundir y a quiénes no. Y el mensaje final, ¿no? Que ustedes sean héroes y donen sangre porque van a salvar millones de vidas, ya que ustedes mismos han visto dentro de la presentación que de lo que ustedes donen, sacamos bastantes hemoderivados, ¿no? Y pues eso ayudaría no solamente a un paciente, sino a bastantes pacientes. Y dentro de ellos pueden ser uno de sus familiares. Dios quiera que no, pero puede, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda o preguntas? Bueno, espero que les sirva la presentación y la teórica y pues a tener cuidado con las transfusiones, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes para las siguientes teóricas. Chao, Gracias, chicos. doctora. Chao, chao. Doctora, hasta luego.